En este video vamos a crear paso a paso una consulta de Power Query en Excel para importar el archivo más reciente de una determinada carpeta. No importa que en la carpeta tengamos archivos con otros nombres, ya que vamos a aplicar algunos filtros para descartarlos, ya sea por nombre, ya sea por formato o como queramos someter los demás archivos. En mi caso, cada semana me mandan archivos por correo y varios de estos archivos los tengo que juntar en uno solo. Las alternativas que yo tendría en este caso sería o estarle cambiando el nombre a ese archivo para que no tenga que hacer ninguna manipulación en la consulta o estar entrando a la consulta y cambiar la ruta. Aunque es sencillo, lo que queremos hacer es que sea algo automático, que no tenga que estar modificando el nombre del archivo, no tenga que estar modificando la consulta, que simplemente con que yo seleccione actualizar en mi tabla, la consulta me traiga el archivo más reciente o más bien los datos del archivo más reciente. Afortunadamente, en estos archivos yo tengo una columna de fecha, lo cual me permite ver que en esta importación yo tengo los archivos del 15 al 21 de enero de 2024. Pero tengo otros archivos que no tienen esa columna de fecha, lo cual tal vez sea también tu caso. Para esos escenarios, lo que yo hago es agregar una columna que me especifica el nombre del archivo. De esta manera yo puedo ver qué tan recientes son los archivos. Inclusive, esa columna, en vez del nombre del archivo, puede ser la fecha de modificación de ese archivo. Para de esta manera yo estar viendo en mi tabla qué tan recientes son los archivos que me está trayendo la consulta. Bien, en esta carpeta que yo tengo mis archivos, voy a agregar más archivos para verificar que efectivamente la consulta de Power Query me está trayendo los archivos más recientes. Agrego aquí los archivos y nuevamente me voy a mi tabla, le selecciono el clic derecho y selecciono actualizar. Y ahora me dice que me está trayendo los datos del 25 al 31 de enero. Y como mencionamos, si tu archivo no tiene una columna de fecha, pues nosotros podemos agregar una columna con el nombre del archivo o con la fecha de modificación de dicho archivo para determinar qué tan recientes son estos datos. Y voy a empezar en este archivo desde cero. Lo primero que voy a hacer es irme a la pestaña de datos. ¿Sí? Aquí en la parte superior está la pestaña de datos. Luego me voy a ir al apartado de obtener datos. Voy a seleccionar de un archivo y voy a seleccionar de una carpeta. Bien, con esto se me va a abrir el explorador de archivos. Entonces, lo que yo voy a hacer es seleccionar la carpeta que voy a estar ocupando, que en mi caso es esta carpeta. Selecciono abrir y se me va a cargar esta pestaña. Bien, aquí tenemos un listado de los archivos en la carpeta. Voy a seleccionar aquí en la parte inferior la opción transformar datos. Una vez la selecciono, se carga la vista de Power Query. Aquí podemos ver. En la parte izquierda tenemos las consultas, que en este caso esta consulta se llama ventas libros, ¿sí? Porque es el nombre del archivo. A la derecha tenemos una tabla con la vista previa de los archivos que están en la carpeta. En la parte superior tenemos la barra de fórmulas o funciones. En la parte derecha tenemos las propiedades de la consulta, como viene siendo el nombre y los pasos aplicados, que ahorita que agreguemos más pasos va a empezar a tener más sentido. Bien, aquí en este engrane que aparece en el primer paso, que es el de origen, podemos cambiar también lo que es la ruta de la carpeta, ya sea desde aquí o examinando y escogiendo la carpeta. Si en tu caso la carpeta también va cambiando, ya sea de manera diaria, semana con semana o mes con mes, en otro video que vamos a dejar por aquí una vez esté disponible, vamos a ver cómo agregar una carpeta dinámica a Power Query. Entonces, vamos a continuar con lo primero que nos interesa, que es descartar los archivos que no ocupamos. Yo solo quiero los archivos que inician con la palabra ventas. Entonces, aquí en la columna de nombre vemos que aparece un triangulito apuntando hacia abajo. Lo selecciono y me voy al apartado de filtro de texto y en filtro de texto me voy a ir a comienza por, que está aquí. Bien, se me carga esta pestaña que va a ser por acá, donde puedo aplicar filtros. Entonces aquí me dice comienza por y yo le voy a poner ventas. Yo quiero que el archivo que voy a estar utilizando inicie con la palabra ventas, selecciono aceptar y listo. Ya solo me quedan los archivos que inician con la palabra ventas. Si yo quiero modificar este paso, aunque lo puedo hacer aquí en la barra de fórmulas, en este caso va a ser más sencillo. En la parte derecha, ¿sí? En los pasos aplicados está el engrane, lo selecciono y puedo desde aquí seguir manipulando estos filtros. Entonces, voy a poner esto por acá, a esta vista. Yo me voy a ir al apartado de uso avanzado. ¿Por qué? En el uso básico solo vamos a trabajar con la columna donde hicimos la selección, que es la de nombre, ¿sí? Pero si yo me voy a uso avanzado, yo puedo especificar la columna.
Entonces, mi primer filtro es de la columna de nombre, que comience por ventas. Pero, ¿qué tal si lo quiero cambiar ahora que sea contiene? Porque pueden cambiar la manera en que escriben el nombre. Primero ponen las fechas y después el nombre, ¿no? Entonces, ahora yo quiero que contenga la palabra ventas. Aquí tendría yo lo que es mi segundo filtro. Puede ser el criterio y, que se cumplan ambos criterios, o puede ser el criterio o, con que se cumpla alguno de estos criterios. Yo voy a utilizar y en nombre le voy a especificar que no contenga. Y en que no contenga, en el valor le voy a poner, por ejemplo, compras, ¿sí? No es necesario, simplemente lo estamos agregando a modo de ejemplo. Si yo ocupara más filtros, le voy a agregar aquí otro filtro. En el escenario de que, por ejemplo, tenemos los archivos en diferentes formatos, por ejemplo, en de Excel y PDF, y el que yo quiero importar es el de Excel. Entonces, aquí en la parte de columna, ahorita este filtro se está aplicando en la columna en nombre. Para este tercer filtro, yo lo voy a cambiar a la columna de extensión, ¿sí? O formato. Aquí en el operador, pues yo le voy a poner es igual y en este caso aquí escribiría la extensión de Excel, pero mira, con que yo seleccione en este triángulo, me da los filtros que ahorita, las extensiones que encuentra disponible en la carpeta y yo selecciono el de Excel, que es el que ocupo. Puedo seguir agregando aquí más filtros, ¿sí? Por ejemplo, selecciono aquí agregar, pero como realmente no los ocupo, voy a desplazar esto un poquito para acá para que no lo tape la cámara. En estos tres puntos, si yo los selecciono, elimino el filtro. Lo elimino y así pudiera eliminar los demás, que los voy a dejar a modo de ejemplo y simplemente voy a seleccionar aceptar y listo. Ahorita ya tenemos filtrados los archivos, ya únicamente quedan lo que son los archivos de ventas. Ahora, lo que yo requiero es quedarme con el archivo más reciente. Para quedarme con el archivo más reciente, yo voy a utilizar una función. Esta función lo que hace es que determina el archivo que tiene, en este caso el archivo o la fila que tiene el valor mayor en una determinada consulta, en una determinada que tiene el valor mayor en una determinada columna. En mi caso, va a ser la columna de fecha de modificación, que también está fecha de acceso, fecha de creación. Yo voy a utilizar fecha de modificación. Para agregar ese paso, voy a hacer zoom aquí en la parte derecha. Me voy a mi segundo paso, que ahorita es el último paso que tenemos. Doy clic derecho y voy a seleccionar la opción insertar un paso después. Una vez que se agrega este paso, voy a regresar ahora a la vista aquí a la izquierda, vemos que se cargó ese tercer paso y en la barra de fórmulas se escribe el nombre del paso anterior. El nombre del paso anterior aquí lo tenemos, filas filtradas, es el que podemos ver aquí en este tercer paso escrito. De hecho, aquí podemos regresar también desde el primer paso, que están todos los archivos, segundo paso, que están los archivos filtrados, y tercer paso, que es el que acabamos de agregar. Entonces, yo voy a seleccionar, voy a agregar un poco eso. Voy a seleccionar el nombre del paso anterior, lo corto con control X y voy a escribir la función tabla.máximo. Como hay que escribirlo en inglés, lo voy a dejar aquí en la descripción del video para que no nos falle para nada la parte de la escritura. Aquí mira, esta es la tercera que me aparece. Importante, a veces seleccionamos el touch, seleccionamos la función, pero queda escrito de más alguno de los nombres. Entonces voy a borrarlo. Tiene que ser así, tabla.match y abro paréntesis. Aquí me dice que de qué tabla es la que voy a hacer esa comparación. Entonces yo voy a escribir aquí el nombre del paso anterior tal como estaba, que es inicia con el símbolo de gato y luego entre comillas el nombre del paso. Si en tu nombre no hay ningún espacio, no hay ningún número, lo puedes escribir directo, pero es mejor que nos acostumbremos a escribir el símbolo de gato y el símbolo de comillas por caso de que tenga algún espacio o algún detalle, no nos vaya a dar error. Después vamos a poner una coma, tal como en las fórmulas de Excel. ¿Y cuál sería la columna de comparación? Pues en mi caso es la de fecha de modificación. Simplemente que hay que escribirlo tal como está en nuestra tabla, tal como está en el paso anterior, que en este caso sería en inglés. Entonces vamos a escribirlo aquí. Igual va a ir entre comillas y inicia con mayúsculas. Aquí ya no es mayúscula. Voy al final, ¿sí? Desplazo el cursor al final y selecciono Enter. Aquí ya me seleccionó lo que es el archivo más reciente, que en este caso dice que la fecha de modificación es del 1 de septiembre de 2024. Nos vamos a regresar a los pasos anteriores, que es el segundo paso. Vamos a ver los archivos y en fecha de modificación, voy a dar aquí un poquito eso. Fecha de modificación tenemos 18 de agosto y 1 de septiembre. Entonces, el del 1 de septiembre, que es el que nos quedamos, efectivamente es el más reciente. Me regreso a la vista completa
En caso de que cuando escribimos nosotros el nombre de la columna tengamos algún error, por ejemplo, digamos que no le puse aquí la última letra, cuando yo le di enter, pues me estaría dando este error, ¿sí? Para que nosotros no tengamos problema al escribir el nombre de la columna, lo que podemos hacer es regresarnos al paso anterior. Aquí en el nombre de donde aparece el nombre de la columna, selecciono 2 veces y me va a permitir modificarlo o seleccionarlo. Yo simplemente lo selecciono y con control C voy a copiar el nombre de esta columna, me regreso al paso que realmente estoy modificando y entre comillas lo voy a pegar. Mira, simplemente borro lo que ya tenía y pego tal, ahora sí como debe ser el nombre, selecciono Enter y listo, ya está funcionando mi fórmula. Ahora, aquí en la parte de la derecha nosotros ya tenemos ahora nuestro tercer paso. Para que me haga a mí más sentido que simplemente esto de personalizado uno, voy a seleccionar clic derecho y cambiar nombre, o puedo seleccionar y presionar F2 y le voy a cambiar el nombre a archivo más reciente. De esta manera a mí me hace un poquito más de sentido qué es lo que está haciendo ese paso. Selecciono Enter y listo. Para que se nos carguen los datos, voy a rezar a la vista completa. Aquí en la parte superior, donde dice binario, aquí con verde marcado, yo selecciono la palabra binario y con eso se me van a cargar las hojas o los datos del archivo de Excel. Aquí tenemos esta tabla donde podemos ver las hojas que tenemos y en el caso de las tablas que tenemos, rangos definidos con nombre, lo que tenemos, ¿sí? Si nosotros tenemos la información simplemente en un rango, solo nos van a aparecer aquí en King, en el nombre hoja, así como aparece aquí Sheet. Entonces yo selecciono importar, aquí donde dice la tabla, con que yo selecciono se van a importar los datos. Voy a quitar el zoom. Aquí ya me aparecen. El detalle que tenemos es que en el encabezado pues aparece como columna 1, 2, 3 en vez de lo que vendría siendo el título de la columna. Esto se soluciona muy sencillo. En la pestaña de inicio, ¿sí? Vamos a utilizar esta opción que dice usar primera fila como encabezado. Selecciono y listo. Ya se me definió el encabezado. Si nosotros estamos trabajando con formato de tabla, vamos a ver que es más sencillo. Voy a quitar estos pasos, voy a regresar al paso anterior. Mira, para eliminar pasos, aquí en la parte de la derecha podemos ver que dice aquí el nombre del paso y aparece esta X, se marca en rojo, yo selecciono y se elimina el paso. Quito también este paso para regresar a la vista que teníamos previamente. Ahora sí. Entonces, aquí veo otra opción que yo lo tengo con formato de tabla. Si yo lo importo como formato de tabla, porque como tal mis datos están en formato de tablas, me es posible, selecciono aquí en tabla, se me cargan los datos y vemos que ya no me aparece como columna 1 o 2, sino como tal con el nombre de los encabezados de la tabla, lo cual es más sencillo. Tenemos las dos alternativas según el caso. Ahora, yo simplemente pudiera cerrar y cargar y hasta aquí ya estamos importando el archivo más reciente, con que yo seleccione aquí clic derecho y actualizar, pues me va a estar trayendo los datos más recientes de la carpeta. Todavía no voy a hacer la prueba de agregar en la carpeta más archivos, porque vamos a agregar una columna con el nombre del archivo. Esto para que si por ejemplo tú no tienes una columna de fecha, pues puedas saber qué tan recientes son los archivos. O en vez del nombre del archivo puede ser la fecha de modificación de dicho archivo. Para continuar modificando, vamos a seleccionar el atajo de teclado Alt función 12. Voy a quitar esta opción que ya estaba por aquí. Si tú quieres volverla a visualizar, simplemente seleccionas la tabla, consulta y te vas a editar y ahí vas a poder editar la consulta. Y si quieres ver la vista que teníamos previamente, discúlpame, era en el apartado de datos y consultas y conexiones. Aquí le puedes dar a actualizar, te aparece una vista previa, le das clic derecho y te permite editar. Que en la tabla como tal no te va a permitir la opción de editar, simplemente la opción de actualizar, pero también mencionamos que con el atajo de teclado Alt función 12 regresamos al editor de Power Query. Bien, entonces vamos a agregar un paso en el cual se va a agregar el nombre del archivo en una columna. Bien, entonces lo primero que yo voy a hacer es irme al nombre del paso donde se especifica el nombre del archivo. Aquí tenemos diferentes datos, ¿no? Como el nombre del archivo, la extensión, la fecha de modificación. El que yo pudiera ocupar es el de fecha de modificación, ¿sí? O el de nombre. Entonces, este paso yo voy a seleccionar función 2 y hago una copia del nombre de ese paso porque lo voy a estar ocupando. Me regreso al último paso y me voy a ir en la parte superior
Ahora al apartado de agregar columna. Una vez en agregar columna, voy a seleccionar columna personalizada. Lo primero que me va a permitir es que especifique el nombre de esa columna. Yo le voy a poner nombre archivo, ¿sí? Está un poquito mal ahí. Y aquí en la parte de igual, lo que yo necesito escribir es el nombre del paso donde voy a obtener ese dato. Como mencionamos en otro caso, hay que escribir el símbolo de gato y entre comillas el nombre del paso. Entonces aquí ya está, archivo más reciente. Ahora, vamos a abrir corchetes. Este corchete que es tipo plano, porque mira, también está este otro corchete que tiene como que una línea en medio, pero tiene que ser este corchete que es plano. Discúlpame si no estoy utilizando el nombre completo. Y hay que escribir el nombre del dato que queremos, que en este caso es nombre. Ese dato tiene que ser alguna de los datos que tenemos disponible en este paso. Cierro y aquí vemos que ya me está marcando que no se ha detectado ningún error. Voy a seleccionar aceptar y listo. Mira, ya aquí, déjame regresar a la pantalla completa. Tengo una columna que se llama nombre archivo y me da el nombre del archivo. Si lo que yo quiero es, por ejemplo, la fecha de modificación, también es posible. Entonces voy a agarrar de aquí este dato que es el que estaría yo ocupando. De hecho, no ocuparía lo que son las comillas. Voy a un blog de notas y aquí lo voy a dejar. Simplemente lo voy a tener aquí por cualquier caso de que se me pierda. Me regreso a la consulta en el último paso, ¿sí? Y nuevamente nos vamos en la parte superior a agregar columna, columna personalizada, que ya está de más, pero lo agregamos. Mira, aquí regreso hasta la parte superior para que se vea. Fecha, modificación. Entonces, aquí nos vamos a traer la fecha de modificación del archivo. Bien, y aquí vamos a iniciar con símbolo de gato y entre comillas el nombre del paso, que es archivo más reciente. Bien, después de las comillas abrimos estos corchetes y pegamos el nombre del título que ocupamos, del dato que ocupamos, que es fecha de modificación, ¿sí? Cerramos los corchetes. Aquí nos marca que no hay ningún error y vamos a seleccionar aceptar. Voy a regresar a la vista completa, selecciono aceptar y se me agregó aquí la columna, ¿sí? Que dice fecha modificación. Lo abro y aquí me especifica 9 de septiembre del 2024 a las 11:59. Ahora sí, vamos a seleccionar aquí en la parte superior la pestaña de inicio y cerrar y cargar. Ya con esto vamos a tener los datos en Excel. En la columna de fecha de modificación simplemente me aparecen números, lo cual no me va a servir. Voy con control 1, una vez seleccioné la columna de la tabla, al apartado de fecha, selecciono cualquier formato de fecha, voy a personalizada y aquí lo puedo modificar. A mí me gusta agregarle una letra más en el mes para que aparezca en texto. Antes del punto y el arroba voy a agregar un espacio y doble H para hora, dos puntos, minutos, doble M y dos puntos y doble S para segundos. Entonces selecciono aceptar y ahora sí ya me es más entendible aquí en la fecha de ubicación. 1 de septiembre del 2024 a las 11:59. Ahí está en formato de 24 horas. Voy a hacer esto un poquito para acá. Voy a regresar a la carpeta que tenía previamente y nuevamente vamos a agregar más archivos para hacer otra vez la prueba. Agrego aquí los archivos, cuentas libros, pego los archivos, ¿sí? Y vamos a irnos aquí a la tabla. Simplemente en la tabla vamos a seleccionar clic derecho y actualizar. Se actualiza mi consulta y ahora dice que trae la información del 25 al 31 de marzo de 2024. Si quiero ver el nombre del archivo, ya tengo la columna de nombre de archivo. Si quiero ver la fecha de modificación, aquí tengo la columna con la fecha de modificación. Sigue siendo 1 de septiembre, cambia en vez de las 11 a las 2 de la tarde, porque a modo de ejemplo creé esos archivos. Pero en tu caso, pues te va a estar trayendo la fecha en la que tú modificaste, la última fecha en que se modificó ese archivo. Bien, espero este video te sea de utilidad. Como mencionamos, vamos a hacer otro video para hacer una consulta en la cual tengamos una ruta dinámica de la carpeta. Esa ruta
Puede ser de manera dinámica que me determine dónde está guardado el archivo, determine qué carpeta es y esa ruta dinámica se esté cargando a Power Query. Si te quedó alguna duda, déjalo aquí en los comentarios para que lo podamos estar aclarando. Hasta la próxima.